Géminis, algo acaba de moverse de golpe en tu destino, como cuando la vida da un volantazo sin avisar, y lo que aparece ante mí no tiene nada de casualidad. Es la señal clara de que un ciclo que llevaba tiempo escondido, se ha roto de raíz, y al romperse ha soltado una cadena de acontecimientos, que ya no hay forma de frenar. Siento un sacudón fuerte en tu energía, como una vibración que avisa que la suerte cambia de manos, y lo más impactante es esto: ese giro empieza justo ahora, en el mismo segundo en que estas palabras llegan a tus oídos. Hubo alguien que creyó manejar tu historia a su antojo, alguien que jugó con silencios incómodos, con esperas eternas, con verdades a medias, y esa persona está a punto de enfrentarse al resultado de todo lo que hizo, sin entender nunca que el universo siempre pasa factura. No es simbólico, es algo real, un ajuste que irrumpe como una verdad que explota, y ya no se puede tapar ni ignorar por más que se intente ocultar. Llevas meses sintiendo cosas raras, señales pequeñas pero insistentes, detalles que no encajaban del todo, momentos en los que todo parecía ir a cámara lenta justo antes de torcerse sin explicación. Esas pausas no eran casualidad, eran avisos, guiños del destino preparando el escenario con cuidado y precisión, para lo que hoy finalmente sale a la luz sin demora. Recuerdo esa sensación tuya de estar siendo observado sin que nadie mirara de frente, o esos instantes en los que algo cambiaba de sitio, y te hacía dudar de tu propia memoria, como si una presencia invisible intentara hablarte sin palabras. Nada de eso fue producto de tu imaginación, porque cada gesto, cada mínimo desajuste tenía un sentido, y ahora se revela el porqué de tanta confusión acumulada. Cuando notas que algo interno se ordena, y ya no aceptas menos de lo que mereces, deja marcado en comentarios: se acabó aguantar a los demás, pulsa me gusta y sigue escuchando, porque este giro no se queda a medias, y lo que se abre ahora engancha fuerte. Ante mí se muestra la carta del astro quebrado, y lo que trae es fuerte, porque habla de alguien que quiso brillar por encima de ti, pero lo hizo desde el ego y no desde la luz. Describe a una figura que se alimentó de tu calma, que parecía entenderte, escucharte, acompañarte, pero que en el fondo solo tenía miedo de perder el control que creía tener. Lo más potente es que esta carta, tal como se presenta ahora, anuncia la caída inevitable de quien intentó sostener un poder que jamás le perteneció, y la suerte que empieza a abrirse para ti no es solo dinero u oportunidades, es el reajuste de todo lo que te fue negado. Algo grande se desbloquea a tu favor, algo que llevaba tiempo atascado, detenido por una manipulación silenciosa que actuaba desde las sombras, sin que nadie lo notara realmente. Estás mucho más cerca de lo que imaginas, de ver cómo la vida empieza a devolverte lo que es tuyo. Pero antes de contarte qué pasa exactamente con esa persona, quiero que conectes con esa certeza muda que te acompaña últimamente. Esa sensación rara de que algo va a pasar, aunque no sepas cuándo ni de qué forma, es la señal más clara de que tu camino empieza a despejarse. Los nudos invisibles que antes te frenaban comienzan a soltarse uno a uno, y con ellos aparece una oportunidad inesperada, de esas que te colocan en un lugar de poder, que antes ni siquiera te atrevías a imaginar. Mantente atento, porque lo que viene ahora puede cambiar por completo, la forma en que miras tu vida, tu presente y también tu futuro inmediato, sin vuelta atrás. Hubo alguien que te miró por encima del hombro, que confundió tu silencio con debilidad, sin darse cuenta de que en ese silencio estabas cargando una fuerza brutal. Esa persona todavía no sabe que el equilibrio ya se ha movido, que el peso de sus propias decisiones empieza a caerle encima, con la misma intensidad con la que intentó aplastarte. Hay mensajes que nunca se enviaron, palabras que se tragaron, promesas que quedaron colgadas en el aire, y cada una de ellas empieza ahora a tener consecuencias muy reales. Lo que se acerca no es un castigo, es justicia en estado puro, visible, palpable, y vas a ver con tus propios ojos cómo todo se da la vuelta. Acuérdate de esos días en los que te sentías agotado sin motivo, como si algo te chupara la energía sin tocarte físicamente, porque eso no era cansancio normal, era el efecto de un vínculo torcido que se alimentaba de tu claridad. Cuando una conexión se contamina, el alma lo nota antes que la cabeza, y eso fue exactamente lo que te pasó, pero aquí está la clave: ese drenaje se corta en el mismo instante en que entiendes de dónde viene. Y ahora mismo estás cruzando ese punto de comprensión, no estás perdiendo fuerza, la estás recuperando, y lo que viene después no solo te sorprende, te sacude. Si estás en ese punto donde sabes que no hay marcha atrás, y tu vida pide más, deja en comentarios: ni vuelvo atrás ni aunque me paguen,
suscríbete al canal y permanece aquí, porque lo que se revela ahora mismo conecta piezas que aún no imaginas. Se abre ante mí la carta de la rueda liberada, y su energía es tan intensa que empuja todo lo demás hacia los bordes, porque esta carta habla de abundancia, sí, pero no de una cualquiera, sino de un flujo que aparece justo después de la caída de otro. Lo curioso es que no llega como un premio quieto, sino como la consecuencia directa del desequilibrio ajeno. Es como si el universo dijera hasta aquí y te devolviera, con intereses, todo lo que te fue quitado a base de manipulación o desconfianza. Aquí empieza de verdad el giro radical del que hablábamos, y no exagero cuando digo que hay un antes y un después, marcados desde hoy para siempre. Hay un detalle clave que explica por qué todo se activa ahora, porque hubo una conversación reciente, corta, quizá un cruce aparentemente inocente, en la que algo se escapó sin querer. Una mirada fuera de lugar, un gesto extraño, una frase sin importancia que dejó ver una verdad escondida. Ese fue el chispazo, el instante exacto en el que el velo empezó a romperse. Lo reconocerás al recordarlo, porque tu cuerpo reaccionó antes que tú, algo se tensó por dentro sin que supieras por qué, y esa fue la señal. Desde ahí, todo empezó a moverse para sacar a la luz lo que llevaba tiempo oculto. Y aquí viene lo más fuerte. Hay una fuerza protectora actuando a tu favor sin que la llames, manifestándose en coincidencias imposibles y decisiones que ahora parecen inevitables. No es fantasía, es equilibrio en marcha, porque alguien pierde lo que no supo cuidar, y recuperas lo que creías perdido para siempre, y no es revancha, es ajuste, porque cuando el universo corrige, no pide permiso, simplemente actúa. Lo vas a notar en pequeños giros cotidianos, en cambios repentinos de actitud, en mensajes que llegan cuando menos lo esperas, y todo empieza a encajar, y esta vez, a tu favor. No pases por alto las señales de los próximos días, porque cada una encaja como una pieza exacta, del rompecabezas que estás a punto de completar con éxito. Todavía hay algo que no se muestra del todo, una información clave que viene a cerrar el sentido de todo esto, y aunque creas que ya lo has entendido, lo que aparece después te va a dejar sin aire. Lo sé porque la energía de esta lectura no está quieta, se está expandiendo, empujando con fuerza, como si nada pudiera frenarla ni detener su avance constante. No cierres aún ninguna puerta, porque el verdadero secreto sigue oculto, y cuando salga a la luz, vas a comprender por qué este mensaje tenía que alcanzarte justo hoy. Hay momentos en los que notas que ya no eres la misma persona, aunque todo parezca igual. Quiero saber si también lo estás sintiendo ahora mismo. Si esa calma rara te acompaña últimamente, ¿te pasa también a ti? Géminis, algo se ha movido muy hondo en tu línea de destino, y lo que estás viviendo ahora no es azar ni capricho, sino un cambio profundo y real. Es la respuesta directa a meses de aguantar en silencio, de aprender a la fuerza, de caminar sin entender por qué el universo te empujaba por ciertos caminos. Lo que antes era caos empieza a tomar forma, y aunque todavía no ves el dibujo completo, hay algo invisible colocando cada cosa en su sitio. Además empiezas a notar que algunas personas se muestran tal como son, que vínculos que parecían suaves ahora pesan, enfrían, se sienten lejanos o incómodos. Durante este tiempo has vivido una mezcla rara entre nostalgia y claridad, como si una parte de ti mirara atrás con cariño, mientras otra sabe que ya no puede quedarse ahí, aunque duela avanzar. Puede que estos días te hayan asaltado recuerdos antiguos, charlas que nunca se cerraron, incluso sueños con caras del pasado que creías superadas, pero no es casualidad ni mente revuelta, es la energía preparándote para soltar, lo que ya no puede seguir contigo al siguiente nivel. Y cuanto más intentas no mirar esas señales, más fuerte insisten, como si la vida no pensara soltarte, hasta que enfrentes lo que aún pide ser liberado. Ahora lo veo nítido, aparece la carta del reflejo velado, y su energía corta el ambiente con una advertencia fina pero firme, porque esta carta llega cuando alguien empieza a despertar de verdad, aunque todavía no sea consciente de hasta dónde está cambiando. Habla de mirar la realidad sin disfraces, sin las historias que otros te hicieron creer, y revela que ahora mismo hay personas incómodas con tu evolución, porque notan que tu luz crece, y eso les descoloca, porque ya no pueden sostener la versión tuya que antes manejaban. Esta carta no solo habla de liberación, habla de ascenso, y cuando alguien sube, otros inevitablemente caen si actuaron desde la falsedad y la mentira sin compasión. Algunas personas necesitan tenerlo todo bajo control y otras fluyen mejor improvisando. Me interesa saber cómo te mueves tú, y si eso te da paz o te genera caos,
dímelo sin adornos. ¿Control o improvisación? Muchas veces el universo no muestra la traición de golpe, la suelta en pequeñas escenas que parecen sin importancia, pero que juntas dibujan el patrón completo, y has notado silencios raros, respuestas que esquivan, actitudes que no encajan con lo que se dice. Esas incoherencias son pistas, señales de alguien inquieto porque sabe que su papel en tu historia se está acabando, y aquí está lo que todavía no habías visto. Al intentar retenerte, esa persona también bloqueó su propia suerte. El desequilibrio que creó empieza ahora a volverse contra ella, y muy pronto verás cómo la máscara se cae sola, sin que muevas un solo dedo ni intervengas. No necesitas vengarte ni explicar nada, porque la justicia energética no pide aplausos ni testigos, solo orden, y entras en una etapa donde tu silencio pesa más que cualquier discurso, y donde cada decisión tomada desde la calma multiplica lo que recibes. Recuerda otros momentos de tu vida en los que todo parecía perdido, y de repente, sin aviso, el rumbo cambió, y eso vuelve a pasar ahora, pero más grande, más tangible, con resultados que se notan y cambios que giran por completo tu camino. A veces la vida te quita ruido, y de pronto todo se vuelve más claro sin esfuerzo. Dime si últimamente estás más selectivo con la gente y con tu tiempo, como si algo dentro marcara límites nuevos. ¿Lo notas también? Hay una figura muy concreta observando tu proceso desde lejos, alguien que no se deja ver, pero que sigue cada paso de cómo te estás recomponiendo, y no es alguien del pasado amoroso inmediato, es alguien que te admira en silencio, esperando el momento justo para acercarse. Esta presencia está ligada a oportunidades nuevas, a una propuesta o conexión inesperada, que llega cuando por fin sueltes el peso de esa historia vieja, y ese encuentro te confirmará algo clave: lo que creíste perder no fue una pérdida, fue una limpieza necesaria. Ahora se manifiesta la carta del llamado supremo, y su energía es tan intensa que parece hacer vibrar todo, porque esta carta habla de comunicación, pero no de palabras vacías, sino de verdades que salen a la fuerza. Alguien tendrá que hablar, decir lo que ocultó durante tanto tiempo, porque la culpa o el miedo ya no se pueden sostener, ni mantener en silencio por más tiempo. Lo que descubras te sorprenderá, porque no es solo una traición puntual, es una cadena de decisiones tomadas a escondidas, que influyeron en tu camino más de lo que imaginabas, y esta carta anuncia una limpieza profunda, una exposición imparable que juega totalmente a tu favor. Seguro ya notaste que estos días tu cuerpo reacciona antes que tu mente, como si captara los cambios en el ambiente antes de que sucedan, y esa alerta no es ansiedad, es sensibilidad afinada, tu radar natural activándose. Cuando algo o alguien no vibra contigo, lo sientes al instante, aunque no sepas explicarlo, y ese don que antes confundías con inseguridad se vuelve ahora tu mayor ventaja, porque te permite decidir antes que otros, aunque solo más tarde entiendan que acertaste. También empieza a ordenarse tu mundo material, y no es casualidad, porque bloqueos económicos, retrasos o puertas cerradas estaban ligados a la energía que te drenaba constantemente. Al romperse ese lazo, la fortuna empieza a moverse rápido hacia ti, y lo más curioso es que llega desde donde no lo esperabas, desde una oportunidad que parecía apagada y ahora despierta con fuerza. Dinero, recursos o estabilidad fluyen con más naturalidad, porque al liberarte por dentro, todo lo demás se equilibra, y no te extrañes si en pocos días llegan noticias, o confirmaciones que antes veías imposibles. Y todavía hay algo más que debes saber, algo que no se revelará del todo hasta que des un paso concreto, decisivo, que cambiará el rumbo de todo. Hay una decisión que llevas tiempo esquivando por miedo a equivocarte, pero en el momento en que la tomes, se activa el cambio final que cierra este ciclo. Da igual si es hablar, irte, soltar o renunciar a una idea, lo importante es que ese gesto te coloca justo donde el universo puede entregarte lo prometido. Entonces entenderás que nada se perdió, que todo fue preparación para la expansión que empieza ahora, así que respira, porque lo que está a punto de pasar va a reescribir por completo la historia que creías definitiva. Géminis, lo que se abre ahora es más grande que todo lo anterior, porque la energía de tu lectura cambia de golpe, como si el aire mismo se volviera más denso y más claro a la vez. Estás entrando en ese punto exacto donde la verdad irrumpe sin pedir permiso, con una fuerza que ya no se puede frenar ni detener bajo ninguna circunstancia. No es una corazonada suave, es una certeza que atraviesa, una corriente que se abre delante de ti, y deja al descubierto lo que llevaba demasiado tiempo escondido. Aquí es donde todo empieza a encajar,
donde los silencios por fin tienen explicación, donde la niebla se disipa y las verdaderas intenciones de ciertas personas quedan tan claras, que ya no puedes mirar hacia otro lado. Cuando alguien del pasado reaparece y ya no te mueve nada por dentro, se siente extraño y liberador a la vez. Quiero saber si has vivido algo así hace poco. ¿Te dejó la misma sensación? Durante meses caminaste guiado por señales mezcladas, instantes de ilusión seguidos de golpes de realidad, puertas que parecían abrirse solo para cerrarse de repente, pero nada de eso fue en vano. Todo formaba parte del proceso que te trajo hasta este punto, y ahora entiendes por qué tenías que atravesar tanta confusión, porque solo viviéndolo podías aprender a distinguir lo real de lo falso. Es como si la vida te hubiera entrenado para ver, sin que te lo explicaran todo, para escuchar lo que nunca se decía en voz alta, para sentir el peso de las máscaras que otros llevaban contigo. Se muestra ante mí la carta del trono roto, y su mensaje es directo, sin rodeos, porque habla de la caída definitiva de alguien que se sentía por encima de todo, intocable. Esta carta aparece cuando el poder mal sostenido se quiebra, para que el equilibrio vuelva a su sitio, y aquí señala a una figura que intentó controlarte, y que ahora empieza a perderlo todo. Ya no puede distorsionar tu mirada ni interferir en tu camino, porque la verdad lo alcanza como una ola, que no se puede esquivar ni evitar jamás. Y lo más fuerte no es su caída, es lo que provoca, una apertura tan grande que sentirás que tu vida se recoloca delante de tus ojos. Hubo un instante concreto, quizá una charla sin importancia aparente, donde esa persona dejó ver la grieta sin darse cuenta, como una frase mal colocada, una sonrisa forzada, una excusa repetida una vez de más. Ahí estaba la primera señal, y esa fisura creció en silencio, lentamente, y hoy se convierte en la entrada, por donde pasa toda la luz y la claridad. No necesitas ajustar cuentas ni levantar la voz, porque la energía misma se encarga de mostrarlo todo con una precisión implacable, y esa figura ahora se enfrenta a las consecuencias de su propio ego, y tú, sin hacer nada, ves cómo el tablero se reorganiza a tu favor. A veces hablar con alguien cercano aclara todo, y otras veces prefieres guardártelo. Dime qué haces cuando algo te ronda demasiado la cabeza y no te deja tranquilo. Tengo curiosidad sincera. ¿Lo compartes o lo procesas solo? Hay algo que aún no te había contado, y que cambia por completo la lectura de todo lo vivido, porque la fortuna que empieza a estallar en tu vida no llega solo como premio, llega como una reacción en cadena imposible de frenar. Lo que creías perdido regresa multiplicado, lo que te negaron vuelve con más fuerza, y cada puerta que se cerró abre otra mucho más grande, pero esto no es suerte repentina, es la forma en que se materializa todo lo que sostuviste en silencio, cuando nadie veía resultados. Estate atento, porque el cambio toma forma en algo concreto, una noticia clara, un acuerdo, un mensaje inesperado que pone todo en marcha sin demora ni pausa. Recuerda esa etapa en la que te sentías solo, cansado de remar sin que nadie pareciera entenderte, porque esa soledad no fue castigo, sino preparación para lo que viene. Aprendiste a apoyarte en ti cuando no quedaba nada más, y esa confianza es lo que ahora te coloca por encima de cualquier obstáculo, así que lo que antes dolía se convierte en cimiento, en fuerza pura. Ya no te asusta nada porque conoces el fondo, y quien ha tocado fondo no le teme a subir, por eso este renacer tuyo será tan evidente, que incluso quienes te subestimaron tendrán que verlo, aunque les cueste aceptarlo. Hay días en los que te levantas con una seguridad distinta sin saber por qué, como si algo se hubiera recolocado por dentro. Dime si últimamente te pasa eso. ¿Lo has sentido estos días? Ahora se activa la carta del rugido celeste, una señal potente que anuncia verdades que estallan de repente, revelaciones que rompen el silencio y cambian el rumbo de todo. Esta carta aparece cuando la justicia actúa sin intermediarios, sin suavizar nada, porque no hay excusas ni medias palabras, solo hechos que se presentan tal cual son. Alguien que ocultó información o movió hilos en la sombra queda expuesto, y esa exposición te libera por dentro y por fuera. Así se cierra un ciclo pesado, y se abre otro donde las cosas empiezan a jugar claramente a tu favor. Pero todavía hay algo más fuerte acercándose, algo que une todo lo que has escuchado, con una revelación final que te ancla y te expande al mismo tiempo. Una figura nueva entra en tu horizonte, alguien con una energía distinta, alguien que no viene a quitarte nada, sino a sumar, y no llega con drama ni ruido, llega con calma, casi sin avisar, pero su presencia transforma tu entorno. Este encuentro no es casual, es consecuencia directa del cierre que estás viviendo,
porque es lo que aparece después de la tormenta, la prueba de que la vida siempre responde cuando eliges ser fiel a ti. Empiezas a notar que todo fluye diferente, que el entorno se acomoda con menos esfuerzo, que las charlas se dan solas, que incluso los imprevistos parecen ayudarte. Eso es la fortuna moviéndose, el equilibrio regresando a su sitio, así que siente ese cambio profundo porque no es pasajero, sino un movimiento firme y duradero. La abundancia no se limita al dinero, también llega a la calma, a la claridad, a la sensación de estar en tu lugar, y lo que antes dolía ahora tiene sentido, y lo que te frenaba se convierte en impulso. Y aún así, queda una última pieza por revelarse, algo que une la caída de quien te quiso frenar, con la apertura total de tu camino, una información que llega sin avisar, un dato, un encuentro, una conversación que te hará entender por qué todo tenía que suceder así. Esa revelación será la confirmación definitiva, de que lo que llamaste pérdida fue en realidad liberación, y que lo que parecía castigo era el inicio de tu prosperidad. Mantente atento, porque cuando ocurra lo sabrás al instante, y lo que viene después marca el comienzo del capítulo más luminoso de tu historia personal y espiritual. Géminis, lo que se muestra ahora no es un cierre cualquiera, es el renacer total de tu camino, la apertura definitiva de un ciclo que llevabas esperando sin darte cuenta. Todo empieza a colocarse en su sitio, todo encaja, y por primera vez en mucho tiempo la energía a tu alrededor se siente firme, clara, limpia, lista para construir y no para romper. Aquí el universo deja de examinarte y empieza a devolverte lo que es tuyo, porque has cruzado sombras, mentiras y silencios largos, y cada uno fue necesario para llegar a este punto de equilibrio, que hoy comienza a hacerse real. Hay personas que entran en tu vida cuando ya no estás buscando nada, y aún así lo cambian todo. Dime si alguna vez te pasó algo así, de esos encuentros inesperados que marcan antes y después. ¿Lo recuerdas ahora? En las últimas semanas has sentido una calma rara, como un descanso profundo mezclado con expectación, como si algo grande estuviera gestándose justo detrás del telón, y esa sensación es real, no te engaña. Es el aviso de que la fortuna se activa a tu favor, pero no como un golpe caótico, sino como una cadena de oportunidades concretas, una detrás de otra, sin margen para la casualidad. Has limpiado tanto tu camino que ahora las puertas se abren casi solas, y cada paso te acerca a un destino más sólido, más justo y mucho más merecido que todo lo anterior. Ante mí aparece la carta del anillo luminoso, y su energía es poderosa porque habla de un cierre perfecto, y de una expansión que no se detiene. Esta carta trae prosperidad, estabilidad emocional y una mente clara, pero sobre todo habla de una nueva estructura que construyes desde la conciencia, porque aquí ya no hay máscaras ni dependencias, solo la seguridad de que lo que ocurre responde a tu crecimiento. Y hay algo más, anuncia nuevas conexiones, vínculos que nacen desde una vibración alta, personas que llegan a sumar de verdad, y con ellas proyectos y oportunidades que antes parecían fuera de alcance. En lo emocional, lo que se sentía vacío empieza a llenarse de una presencia auténtica, porque se acerca alguien con una energía tranquila y coherente, alguien que observa sin invadir, que acompaña sin exigir, que reconoce tu valor sin tener que demostrar nada. Esta conexión llega como respuesta a todo lo que aprendiste sobre poner límites, y será el reflejo de tu madurez emocional, así que no corras, deja que crezca despacio, porque trae una sanación profunda, de esas que no sabías que hacían falta. También se presenta la carta del custodio del paso, y su mensaje es claro, aquello que te bloqueaba cae de forma definitiva, no solo pierde fuerza, pierde presencia. Es como si el universo borrara su influencia sin ruido, pero para siempre, y ya no hay riesgo de volver atrás ni espacio para sabotajes o dudas internas. Lo que antes te daba miedo ya no pesa, porque esta carta confirma un nuevo nivel de seguridad, donde nada externo puede frenar tu avance ni tu crecimiento personal. El ciclo de interferencia se cierra, y la energía que antes te drenaba regresa ahora multiplicada a tu favor, fortaleciendo tu camino con poder y claridad renovada. A veces necesitas quedarte solo para entenderte mejor y no porque estés mal, sino porque te hace bien. Dime si disfrutas esos momentos contigo últimamente. ¿Te están aportando más de lo esperado? Te va a sorprender lo rápido que la estabilidad empieza a notarse en lo concreto, porque un dinero que se hacía esperar por fin aparece, algo que estaba parado se activa, una oportunidad que dabas por perdida vuelve, pero en mejores condiciones. Esto es reflejo directo de tu nueva vibración, porque cuando lo interno se ordena,
lo externo responde sin resistencia, abriendo puertas y caminos que antes estaban cerrados. Ya no necesitas forzar nada, solo mantenerte fiel a ti, porque la abundancia real no va de acumular, va de estar alineado con lo que mereces, y ahora lo estás como nunca antes. Escucha bien esto, el universo no te está regalando nada, te lo está devolviendo todo, porque cada esfuerzo, cada lágrima, cada renuncia sembró este presente que hoy empieza a florecer. El dolor no fue castigo, fue entrenamiento para sostener lo que viene, y lo que viene no es pequeño, porque es expansión, reconocimiento y éxito en todos los ámbitos. Personas que antes te ignoraban ahora querrán acercarse, caminos que antes se cerraban ahora se abren sin condiciones, y lo más importante, tendrás la claridad para decidir qué se queda y qué no. Recuerda cuando necesitabas aprobación externa para sentirte en paz, y mira ahora cómo la calma nace desde dentro sin depender de nadie, porque esa es la verdadera victoria. La transformación más grande no fue la caída de nadie, ni la llegada de la fortuna, fue tu renacimiento interior, y recuperaste la confianza en ti, y esa energía atrae todo lo que antes no podía llegar. Ya no vibras en resistencia ni en supervivencia, vibras en creación, y eso lo cambia todo, así que empieza una etapa donde los frutos son visibles, y la estabilidad deja de ser un deseo para convertirse en realidad. Antes de cerrar, escucha esta advertencia suave pero clara, no vuelvas a los viejos patrones por nostalgia, porque el universo es generoso, pero no ingenuo, y no permitirá que repitas ciclos que ya sanaste. Si alguien del pasado intenta volver, recuerda quién eres ahora, así que escucha con empatía, pero elige con firmeza, sin permitir que te desvíen de tu camino. Tu futuro no está detrás, está justo delante, lleno de puertas abiertas y oportunidades limpias, y cada decisión que tomes desde hoy marcará cuánto tiempo se mantiene activa esta abundancia, que ya te envuelve. Y así, mientras la energía se aquieta, el mensaje final se impone con fuerza, tu fortuna se activó, lo que te frenaba cayó, y tu vida cambia porque cambiaste primero. Nadie puede quitarte lo que has ganado, porque ya no eres quien aceptaba migajas, y este es tu momento, y el universo lo sabe, apoyándote en cada paso. Mantente fiel a tu verdad, camina con seguridad, y deja que la vida vuelva a sorprenderte. Recuerda suscribirte al canal, y nos vemos en tu próxima lectura, donde seguiremos revelando el destino luminoso que te espera.